Un conjunto puede construirse si están bien definidas las condiciones según las cuales un determinado conglomerado o grupo de elementos, objetos, deberían formar parte de ese conjunto. Esta condición, esta buena definición, suele ser una propiedad que especifica cuáles cosas pueden ser miembros de ese conjunto y cuáles no. La teoría de propiedades, que en Aristóteles es un derivado de la teoría de las categorías porque nos ayuda a clasificar o categorizar las cosas que vemos en el mundo, dice cuáles son los atributos o aspectos de un objeto que usamos para predicar cualidades de ellos. Para dar un ejemplo, como cuando decimos que Sócrates es sabio, en donde la sabiduría es una propiedad que define un aspecto del carácter del individuo Sócrates. En el esquema del logicismo y en general del proyecto de fundamentación lógica y matemática del conocimiento científico que domina la investigación filosófica de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se supone que deberíamos poder definir todos los objetos que conforman nuestra experiencia del mundo como extensiones de conceptos que definen bien cuáles son las propiedades que especifican que un objeto pueda ser clasificado como algo. Poder hacer esto es necesario el proyecto logicista, porque es la condición para que después sea posible estructurar el conocimiento verdadero con encadenamientos lógicos que conduzcan a conclusiones indudables o carentes de ambigüedades. Dicho sea de paso, todo el mundo está atento a los resultados de este proyecto porque ya se está soñando en ese momento con el desarrollo de una máquina de computación que nos ayude a modelar nuestro mundo automáticamente. Es decir, ya se han formulado algunos requerimientos lógicos de una máquina de aprendizaje automático e incluso de inteligencia artificial. A mí me parece que la ilusión aquí no es solo la de poder estructurar el conocimiento con la obligatoriedad que caracteriza a los teoremas matemáticos, sino que los objetos en el mundo se comporten como números dentro de demostraciones algebraicas, un poco como Leibniz y George Boole piensan que es posible hacerlo para demostraciones lógicas. Es decir, lo que es crucial aquí no es solo la estructura de la demostración lógica, sino que los objetos que la planifican hayan sido definidos de modo unívoco y sin ambigüedades. El logicismo, en particular el de Frege, quiere definir un método de obtención del conocimiento científico que se libere de los problemas que afectan a la ontología tradicional aristotélica desde la antigüedad clásica. Para ello, abandona o deja de lado el problema que interroga por los modos como propiedades o atributos de cosas nos ayudan a clasificar algo como algo, un problema que el comentarista griego de Aristóteles, Porfirio, llamaba en el siglo III un asunto muy recóndito y complicado y se inclina más bien, el logicismo, por la solución que hace descansar todo nuestro conocimiento en estructuras bien ordenadas desde el punto de vista lógico y sintáctico. Entre los problemas que plagan a la teoría de atributos de raíz aristotélica, se encuentra la cuestión de si los atributos o las propiedades son universales substanciales que existen realmente o solo nombres convencionales que damos a las cosas. Al logicismo no le interesan estos problemas que con razón llamaría discusiones bizantinas. Pero que un problema sea muy antiguo no significa que le hemos encontrado ya una solución. Y esta es la raíz de la objeción fatal que Bertrand Russell eleva al proyecto fregiano. En efecto, supongamos que P es la propiedad que define la condición para formar parte de un conjunto de individuos considerados personas. Ella puede denotarse como P es igual a X tal que P de X, es decir, el conjunto de todos los X individuales tal que comparten la propiedad de ser P.
En este conjunto, un individuo X es una persona si es una extensión de la propiedad o concepto P que lo define a todos los X como personas. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta propiedad? A Frege le parece innecesario detenerse en este problema, un problema muy difícil, como decía Porfirio, porque él le da la vuelta a la fundamentación del conocimiento con la aspiración de encontrar la coherencia lógica de la demostración, prescindiendo así de los problemas sustantivos o substanciales que atañen a la atribución de propiedades y su correcta definición. Un punto de partida de esta aspiración es entender los números como extensiones de las propiedades que los definen como números reales, naturales, racionales, etc. Esta condición para la definición de objetos le parece a Frege no problemática porque confía en que no será necesario detenerse en la discusión ontológica, dado que la demostración de teoremas es suficiente para la fuerza apodíctica de los enunciados de la matemática, el lenguaje por excelencia que describe el mundo para las ciencias de la época. Si P es igual a X tal que P de X es el conjunto de todos los X individuales tal que comparten la propiedad de ser P, el conjunto de los individuos que son P y no P al mismo tiempo será un conjunto vacío, dado que un conjunto de elementos definido de modo contradictorio obviamente no tiene ningún elemento. Pero entonces Russell objeta, sea R igual a X tal que X no pertenece a X, es decir, el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Aquí tendríamos un conjunto un poco extraño, pero de todos modos rigurosamente bien definido. Ahora, si nos preguntamos si R es por fin un miembro o no de sí mismo, salta a la vista una contradicción lógica, dado que si R pertenece a R, entonces por definición R no pertenece a R. Pero si R pertenece a R, entonces R debería estar en R. Esto lleva a la contradicción por la cual R pertenece al conjunto R si R no pertenece al conjunto R. Como resultado, no solo es problemático hacer atribuciones sobre objetos desde el punto de vista de la realidad ontológica de la atribución en cuestión, sino que la atribución de estas propiedades con conceptos bien definidos, como en el caso de los números, puede dar lugar a conjuntos contradictorios, volviendo inviable a la consistencia lógica de un enunciado como fuente de validez epistémica. En junio de 1902, cuando el segundo tomo de la obra magna de Frege, Las leyes fundamentales de la aritmética, estaba ya en imprenta, Bertrand Russell le escribe para presentarle esta objeción. En la carta le dice Russell a Frege que pareciera inevitable concluir que de la contradicción señalada se desprende que no existe un conjunto de conjuntos que no son miembros de sí mismos. Y esto significa, concluye Russell, que en algunas circunstancias existen conjuntos que no pueden definirse de manera completa o totalmente unívoca, es decir, conjuntos que no forman un conjunto. Esto regresa la pelota al bando de los que se preguntan cómo es que podemos atribuir propiedades a objetos en el mundo. Y Frege se da cuenta de ello inmediatamente. En uno de sus últimos escritos dice, la expresión, la extensión del concepto P parece designar un objeto a causa del artículo determinado, pero no hay objeto alguno al que sí pudiéramos designar correctamente. De aquí han surgido las paradojas de la teoría de conjunto que han aniquilado esa teoría. Y tratando de fundamentar lógicamente los números, yo mismo he caído en esa trampa al querer considerar a los números como conjuntos.